Otras cosas no son recuperables, como la pérdida de un ser querido, como el amor de un matrimonio, como el amor de los hijos, como la libertad, tantas cosas que a veces no se puede recuperar el tiempo perdido. Quiero que veamos esto de una manera espiritual, de una manera en la cual a veces nosotros tenemos algo tan importante que está en nuestras manos, que es estar en la presencia de Dios. Es el tener la oportunidad de acercarnos a Dios y llamarle Padre. Pero nosotros a veces lo menospreciamos y no le damos el valor requerido, sino que lo tomamos como una cosa cualquiera, como algo muy común. No lo valoramos. Pero el día que lo perdemos, entonces en ese momento empezamos nosotros a reclamarnos a nosotros mismos y a clamar a Dios porque hemos cometido ese error. Por ejemplo, en Génesis 27, hermanos, hay una historia que ustedes conocen, no lo voy a decir toda más que esta parte. ¿Recuerdan ustedes cuando Esaú, siendo primogénito de la familia, Isaac lo quería? Claro que lo quería, era su consentido. Esaú iba él y cazaba en el campo y traía la comida, la preparaba y se lo daba a su papá contento. Llega el momento de las bendiciones, pero antes de esta bendición Esaú había menospreciado su primogenitura. En un momento de debilidad o de no darle el valor, le dice a su hermano, dice a su hermano, dame de comer de ese guiso rojo que tienes. Dice, bueno, véndeme tu primogenitura. Y le dice, bueno, sí, ¿para qué me va a servir la primogenitura? Dice, me trae por esa cámara que está ahí. Y le dice, no, dice, tú dame, la acabo, ¿de qué me va a servir? Y se la vende. Cuando llega el momento que Dios hace la justicia, se la dan a Jacob. En el capítulo 27 de Génesis, versículo 38, Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Yo siempre he visto esta escena y me conmueve mucho. Veo a un hombre grande, peludo, porque era una bola de pelos así, grande, fuerte, hombre de campo, tosco, así. Y llega ante su padre y dice, padre, bendíceme, yo soy el primogénito. Pues sí, la bendición ya se la di a tu hermano. ¿No tienes nada para mí? No. Dice que entonces Esaú alzó su voz. Imagino a un hombre que en un momento de desesperación, al saber lo que había perdido y que no puede recuperar esa bendición, empieza a gritar. Pero no solamente en el sentido de gritar o vociferar, sino que empezar a llorar, hermano. ¿Saben lo que es ver a un hombre fuerte, tosco, grande, llorar por algo que ha perdido? Imagino que este hombre estaba llorando, estaba diciendo, ¿qué he hecho? Esta escena me conmueve mucho porque es algo que él ya no podía retractarse, algo que había hecho y que había perdido. Esa es una historia de una situación de perder algo tan importante o tan valioso como la primogenitura. ¿Y qué hablar del pueblo de Israel? Israel tuvo la bendición de ser el pueblo escogido, el pueblo chiqueado, el pueblo protegido por Dios. Era Jehová, Dios de Israel. No era Jehová, Dios de todo el mundo, sino era Jehová, Dios del pueblo de Israel. El príncipe de los ejércitos de Israel. Era el que con él nadie se metía. Cuando salieron de Egipto, aquel pueblo, los pueblos le temían. Dice Rahab en Jericó, he escuchado mucho de este pueblo, que Dios le protege y le ha dado victoria. Y no hay pueblo que le resista. Por eso yo sé que ustedes van a venir a Jericó y van a tomar esta ciudad. Por eso les pido, señores, que protejan a mi familia. Que nos den un tipo de inmunidad. O sea, así será. Ya habla con los espías que protegió a esta mujer, porque conocía que Jehová, Dios de Israel, era un Dios fuerte. Israel era el pueblo chico. Mas, sin embargo, ¿qué encontramos nosotros? Encontramos a un pueblo que cada momento se apartaba de Dios hacia la idolatría. Le daba la espalda a Dios. Dios muchas veces a través de sus profetas le reclamó esta postura. Mas, sin embargo, Dios en su misericordia les volvía a restituir. Una y otra vez les volvía a hacer, como por ejemplo, ahí en Mateo 23:37, cuando Jesús mira a la ciudad de Jerusalén y le dice una frase que es tan bonita, pues, que habla de la historia del pueblo
Israel en Mateo 23. ...37... Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. Lo rechazaste. Después, cuando venían los momentos de prueba o de tribulación, porque Dios se apartaba de ellos y los pueblos, porque Israel no era nadie solo. Israel sin Dios no era nadie. No era un ejército como los romanos que podían combatir y tener grandes batallas porque era un pueblo numeroso, fuerte en la guerra. No lo era. Eran pastores. Eran personas que militarmente no valían nada. Pero Dios les hacía esa fortaleza y les protegía. Cuando Dios se apartaba de ellos, eran presas fáciles de cualquier pueblo. Los filisteos los pisotearon muchas veces, cada vez que ellos se apartaban de Dios. Y aquí le dice Jesús a ellos: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces te quise que estuvieras conmigo y no quisiste? Hay muchas historias, como la historia del hijo pródigo. Yo no la voy a decir toda, pero quiero que agarremos una sola parte de ella. Un muchacho que pertenecía a una familia noble, una familia rica, bien posicionada en economía. Un día este joven, se atreve y se acerca ahí a su padre y le dice: padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Recuerde que la herencia se da cuando los padres mueren. Pero todavía atreviéndose a pedirle: ¿cómo te vas a morir? No sé cuánto, pronto, por lo que sea, tú dame, porque yo ya me voy, yo ya empaqué, ya me voy. El padre le tiene paciencia y lo deja ahí. Se va, y este muchacho se va lejos, lejos, lejos. Es decir, quería estar lejos de esta familia, quería perderse de ella. No quería tener ninguna relación con su padre, ni con sus hermanos, ni que nadie que le conociera. Y estando en un lugar lejos, vivió a su propio estilo, perdidamente. Cuando vinieron los momentos difíciles, no pudo sostenerse porque no tenía nadie que le apoyara. Dice que estando dando de comer a los animales. Esta cita ustedes saben, está en Lucas capítulo 15, del 11 en adelante. Dice que volviendo en sí, dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre comen mejor que yo? Y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Y esta es la parte, hermano, que quiero que se nos quede en esta tarde de nuestra mente. A veces nosotros cometemos errores tan grandes que menospreciamos lo que tuvimos y aceptamos cualquier cosa. Ahora sí que aceptamos migajas, como aquel mendigo que estaba a la puerta del río. Porque él era un príncipe, él era un hijo de su padre, y él merecía estar en casa de su padre, en la mesa de su padre, pero no lo hacía. ¿Por qué? Porque tenía vergüenza. Había ofendido a su familia. Pero dice: iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya no me puedo sentar a tu mesa, pero sí, por lo menos, ten misericordia de mí y dame la oportunidad que sea uno de tus trabajadores. ¿Alguna vez ustedes han puesto esta escena en la parte cotidiana? Imagínese usted, póngase en el lugar usted del hombre rico. Póngase en ese lugar. Su hijo se va lejos. Y cuando se va, luego regresa todo golpeado, maltratado por la vida, andrajoso y con hambre. Y usted tiene un buen negocio y le dice: papá, ya regresé. Pero no vengo a que me recojas como un hijo. En la mesa grandota, con manzanas, con plátanos, con tamales, con chicharras. Ya me dio hambre. Quiero que me des trabajo. ¿De qué es lo que sea? Limpiando ventanas, la mesa del piso. Usted lo diga. Quizá por justicia podía hacerlo porque él fue el que se fue. Pero el amor es tan grande, nosotros, como humanos, que quizás por un día o 2 días lo haríamos para ver qué tan arrepentido estuviera. Pero nuestro corazón se partiría en dos. Pero Dios, nuestro Padre, como este Padre que recibió a esa cosa, digo pródigo, cuando él llega a la casa a decirle esto, dice que tiene, dice la palabra de Dios, tiene misericordia de
él y le abraza y le besa. Y le da él ya no esperaba tener esta posición. Él esperaba ser un jornalero que estuviera alimentando a las vacas, dando de comer